Bueno, iniciamos pues conociendo lo que son metales y no metales. A los metales los conocemos porque son conductores de corriente eléctrica, son duros, maleables a alta temperatura, conducen altas temperaturas del calor. Entre esos tenemos el cobre, oro, plata, aluminio, hierro. También tenemos el carbón, que también es un conductor. Los metales se caracteriza porque sus átomos, así como los no metales, en este caso, tienen varias órbitas en los cuales en cada órbita pues orbitan sus electrones. El número de protones igual al de electrones. A diferencia de los metales, de los no metales, dice que en la última órbita de un metal solo hay un electrón. Ahora los no metales se conocen también, pero porque en su última órbita está repleta de electrones. Entonces, estas no aceptan ningún electrón. Al contrario, cede electrones. Como estar frotando un paño de lana con una fibra de vidrio. Lo que provocamos es una electroestática y se desprenden electrones de la última órbita. En cambio, en el metal, como está vacía la órbita, hay posibilidad de que un electrón que no pertenece a él se monte y se traslade hacia otro lado. Por eso se vuelven conductores. Los no metales, entonces, como está lleno de electrones, no son conductores. Por eso le llamamos no conductores. Son fuertes aisladores. Se funden a bajas temperaturas. No son maleables. Por ejemplo, tenemos la madera, vidrio, todos los derivados del plástico, hule, papel. Entonces, sabemos que todos son neutros, pero con esa característica, ¿no? de que, por ejemplo, un material como el cobre solo habita un electrón alrededor de su última órbita. ¿Qué pasa si un cable de cobre lo conectamos a negativo? Lo que sucede es que todos los electrones en la última órbita son repelidos por el negativo, por lo tanto todos se van, en este caso hacia la derecha, ¿verdad? Hacia allá, y se acumulan en este lado del cable, dando como una corriente negativa en el extremo del conductor, mientras que aquí se queda vacío de electrones. Ese vacío le llamamos positivo. Sabemos que cargas iguales, o sea, negativo con negativo, se repelen. Por eso, al tener aquí negativo, repelió los electrones. Nunca se desprenden de su órbita, simplemente se hicieron a un lado, todos hacia acá. Lo único que llega hasta acá es un campo magnético del polo negativo. Porque al quitar negativo, estos regresan a su posición normal. Por ejemplo, si lo conectamos a positivo, lo que hace es atraer. Como dice aquí, negativo con positivo se atrae. Atrae electrones y se llena de este lado del cable de electrones, dejando aquí un vacío llamado positivo. Entonces, por ejemplo, aquí si yo conecto a negativo, lo que apreciamos es que de este lado llega negativo, la misma fuerza que acá. Y si aquí conecto positivo, de este lado yo tengo positivo. ¿Cuál es el objetivo de aprender sobre los conductores? Es lograr conducir la corriente eléctrica, manipularla para disminuirla o aumentarla, ya usando resistencias o transformadores. Por ejemplo, aquí tenemos una batería, tengo aquí un circuito, el cual me indica con amarillo que no hay corriente, en rojo, cuando suena el rojo, que es negativo, cuando suena el verde, es que hay positivo. Entonces aquí tenemos un cable de estaño. Como es buen conductor,
¿Qué pasa si lo conecto a negativo? Simplemente todo esto tiene negativo hasta el extremo. Anda buscando positivo. ¿Qué pasa si lo toco en positivo? Hasta la punta de este extremo tenemos positivo. Este es un metal. También tenemos el carbón, también es un tipo de metal, también conduce. Veamos, está en positivo. Cualquier lado del carbón conduce, miren. Tenemos aquí una lámina de aleación de cobre y hierro. Lo tengo a positivo. Por la suciedad, pues a veces no marca. Aquí tenemos una barra de hierro. Si lo topo acá, conduce positivo por todos lados. Igual, también conduce negativo. Aquí tenemos un semiconductor. Es el intermedio entre metales y no metales. Lo pongo aquí a positivo. Conduce corriente. Le doy vuelta. También conduce. Este es un diodo que está dañado. Conduce para los dos lados. Aquí tenemos otro. Este está en buen estado. Veamos, en una polaridad debe de conducir. Ahí conduce, mire. Le doy vuelta. Ahí no conduce. Los diodos tienen esa característica que solo circula corriente en un sentido. También tenemos las bobinas. Un inicio y un final. Están hechas de alambre de cobre. Aquí tenemos una bobina o alambre de cobre. Pueden conducir positivo, pueden conducir negativo. Esta es otra bobina, pero vieron el color del esmalte es corinto. Esta pues no me conduce, ya que el esmalte no se lo he quitado, es a barniz de protección. Hay que lijarle ahí para que conduzca. Este es plástico. Si lo topamos el plástico sabemos que no conduce. Aquí tenemos una manguerita, es plástico también, no conduce. Una paleta de madera, no conduce. Entonces así es como funcionan los metales y los no metales. Veamos entonces nuevamente el ejemplo. ¿Qué pasó cuando le conecté un cable positivo a la batería? Como pueden ver, simplemente todo el cable se volvió positivo. Si lo conecto a negativo, ¿qué sucede? Simplemente todo el cable se vuelve negativo. Más, sin embargo, solo llega la fuerza magnética del positivo hasta el extremo del cable, o la fuerza magnética del negativo hasta la fuerza del cable. Negativo anda buscando el otro polo de la batería. Como dice ahí, lo único que llega al final del conductor es la fuerza magnética del polo correspondiente.